Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos. Buenos días. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos uses, Señor, que hables, Señor, por medio de este siervo. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, seguimos con la serie La guerra entre la carne y el espíritu. Hoy vamos a hablar de la fe. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, la palabra fe en hebreo es el sustantivo emuná, que viene a su vez de la raíz amán, que significa creer y confiar. También viene del griego pistis, que significa confianza y fidelidad. Del latín viene la raíz fides, que significa fidelidad y lealtad. De acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, la fe es la creencia, confianza o sentimiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. De acuerdo con estas definiciones, podemos concluir que lingüísticamente la palabra fe puede ser un sustantivo, o mejor, es un sustantivo, pero un sustantivo que denota acción. Y si bien en la escritura tiene varios significados, como creer, confiar, firmeza, soporte, fidelidad, lealtad, todos están interrelacionados. Confío en quien creo, tengo firmeza en quien creo, me soporto en quien creo, tengo fidelidad y lealtad en quien creo, y sé que Él es fiel y leal. También tiene la escritura otro significado de gran importancia: verdad. La palabra de Dios es la única verdad, y sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Emuná y sus derivaciones aparece 49 veces en el Tanaj, y pistis, es decir, su palabra en griego, aproximadamente 300 veces en el Nuevo Testamento. Pero sin lugar a duda, la mejor definición de fe nos la da la escritura. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos y amigos, la escritura es clara: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el instrumento, el vehículo que el Señor nos da para acercarnos a Él y llevarnos a salvación. Dice la escritura: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos afirmando de lo más profundo de nuestro corazón y con todo nuestro ser que estamos seguros, que tenemos certeza de las promesas del Señor dadas en su palabra, estando convencidos que el que inició en nosotros esta obra la perfeccionará para el día de Cristo Jesús. Estamos convencidos que nuestro Cristo nos dará salvación eterna. Es necesario aclarar para aquellos que no conocen el Evangelio que ni el Señor Jesucristo, que no conocen el Evangelio ni a nuestro Señor Jesucristo, que la fe no es una obra que haga el creyente para alcanzar la salvación. No es una obra, como dice la Escritura, que venga de nosotros,
sino es un don dado por Dios. Es el fruto del Espíritu Santo para quienes han sido apartados, santificados por el Señor y para el Señor. A las personas ajenas a este pequeño rebaño, también les aclaramos que la fe de la Escritura no tiene nada que ver, sino que es totalmente contraria a las supersticiones y fetiches del mundo. Pues el mundo pone sus esperanzas en lo que no es Dios, en ídolos, en amuletos, en supersticiones. Incluso hay quienes, aunque suene extraño, ponen fe en la fe. Así como aquellos que pretendían, y aún pretenden hoy algunos, cumplir la ley por la ley misma. La Escritura nos habla de la fe, la confianza, la fidelidad, la entrega al único Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, el único con poder para liberarnos de la esclavitud del pecado, el único capaz de transformar nuestras vidas, el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos salvación eterna, el único que venció la muerte y está sentado en la majestad de las alturas, siendo uno con el Padre y con el Espíritu Santo, Jesús. El único que entre sus atributos es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Hermanos, al único y verdadero Dios, todo el poder, el honor y la gloria. Tengo que confesar que nunca pensé que hablar de la fe fuera tan difícil. Toda vez que es uno de los fundamentos del Evangelio, tan grande, tan amplio y tan importante, que para explicarlo de manera total necesitaríamos realmente de una serie muy larga. Por eso hoy, como diría Job, vamos a acercarnos apenas a los bordes de la fe. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a mirar de los que, viendo a Dios, no creyeron. De los que viendo al Señor, creyeron, pero tuvieron dudas. Y también vamos a mirar los que han entregado su vida totalmente al Señor. Vamos a hablar de los que no creyeron. El Señor le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero lamentablemente hubo muchos que vieron, pero luego rápidamente cayeron en incredulidad. Los ancianos de Israel, esclavos en Egipto, vieron el báculo convertirse en culebra, la mano llenarse de lepra y luego sanarse, y finalmente el agua convertida en sangre. Pero a la primera dificultad, con todo el pueblo reclamaron. Vayamos, hermanos, a Éxodo 5, 20, 21. Vamos a estar un ratico en Éxodo. Nos dice la palabra del Señor: y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que los maten. Hermanos, y luego de presenciar las 10 plagas, sin que ninguna tocara a los hijos de Israel, luego de ver la humillación a Faraón y a sus falsos dioses, luego de ver la gracia de Dios para con ellos, luego de vivir lo impensable, salir libres con sus rebaños, con sus hijos y además llenos de joyas y vestidos, ante el primer posible peligro, renegaron contra su libertador. Hermanos, antes de seguir, pensemos en cada una de las plagas. Pensemos en el poder de Dios frente a ellas, en el poder de Dios para ponerlas y luego para quitarlas. Tan solo, hermanos,
Imaginemos ahorita la plaga de las tinieblas. Pensemos en la plaga de las tinieblas. Veamos que la Escritura no habla de una simple oscuridad, sino que nos habla de 3 días de densas tinieblas en las cuales ninguno se atrevió a levantarse de su lugar. En la oscuridad se prende un fuego y ya. Pero en medio de una densa tiniebla no hay nada que nos pueda alumbrar. Todos los israelitas vieron lo que sucedía en las casas y los terrenos de los egipcios y en el propio palacio de Faraón. Vieron la muerte de los primogénitos de todo animal y de todo hombre, tanto libre como esclavo, desde el más humilde hasta la muerte del primogénito de Faraón, y lo vieron mientras ellos comían en la paz de Dios la Pascua. Mientras unos lloraban, ellos comían en total paz la Pascua. En fin, vieron el poder de Dios que los libró con todo lo que tenían. Pero al ver de lejos, apenas vieron de lejos el ejército de Faraón, ¿qué hicieron? Levantaron su voz para decir. Vayamos a Éxodo 14, 11 al 12. Después de todo el poder de Dios, hermanos, yo sé que hemos hablado muchas veces de eso, pero debemos entenderlo para que veamos la dureza del corazón humano. Después de ver todo el poder de Dios para librarnos, lo primero que le dijeron a Moisés fue: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hermanos, estas palabras para un pueblo que llevaba 430 años de esclavitud son terriblemente no hay palabras para hablar lo desagradecidos que fueron con el Señor. Después de 430 años de esclavos bajo el yugo de Faraón, y lo primero que hacen es renegar. Hermanos, después de todo el poder de Dios que presenció el pueblo, no clamaron al Señor, no clamaron al Dios Todopoderoso, sino que reclamaron. Es como si en un solo instante el miedo les hubiera borrado de la memoria todo el poder de Dios y hubiera matado su fe. Pero nuevamente el brazo del Señor muestra su poder y su magnificencia, y el poderoso mar Rojo es vencido y abierto. ¿Quién otro hubiera podido dividir el mar y contener las fuertes aguas? ¿Quién otro? Dice la palabra del Señor en Éxodo 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Nuevamente, como vemos en la Escritura, el pueblo se llena de gozo y de confianza en el Señor. Y comienza la travesía en el desierto. Y al cabo de 3 días, escaseó el agua. Faltó el agua. Acordémonos que la única fuente de agua que llegó era una fuente de aguas amargas. Solo iban 3 días después de que vieron totalmente el poder de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo primero que hace es murmurar contra Moisés y decirle: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber?
Una vez más le reclaman: ¿a qué nos trajo? ¿A morir? Hermanos, qué fe tan débil la de este pueblo. Como los falsos creyentes de hoy, en lugar de clamar al Señor, reclaman al Señor y se dejan vencer por el temor y la necesidad. Pero el Dios Todopoderoso, en su misericordia, los liberó del yugo de la esclavitud. Y ellos, en lugar de entregarse a la voluntad de Dios y a clamar en cada momento de angustia, se rebelaran y reclamaban como si tuvieran algún derecho ante Dios. Así se comportan los impíos. ¿Cuántas veces personas en solidaridad le ayudan a otros por algún tiempo, ya sean familiares o vecinos que están pasando por alguna dificultad o por alguna tribulación? Y cuando por alguna circunstancia no pueden seguir ayudándoles o se demoran un poco, se encuentran con un fuerte reclamo, como si la ayuda se hubiera convertido en una deuda o en una obligación. El Señor los había liberado por el puro afecto de su voluntad, pero ahora el pueblo reclamaba. En este caso, rápidamente caían en la incredulidad. El pueblo de Israel solo tenía que pedir a su Dios, escuchar sus palabras, pero su tibieza de corazón y su falta de contentamiento los llevaba siempre a la duda y a la rebelión. Por eso Moisés les dio el mensaje del Señor. Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de tu Dios, e hicieses lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Sabemos también que el Señor en su misericordia endulzó las aguas de Mará, dando nuevo refrigerio al pueblo. Una vez más le da la orden a Moisés de que eche unas plantas en el agua y el agua se endulza. Hermanos, pero apenas sintieron un poco de hambre, desconocieron nuevamente el poder del que los liberó del yugo de la esclavitud, y una vez más reclamaron al Señor. Dice la palabra del Señor en Éxodo 16, 1 al 3. A los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Uno no se imagina de qué momentos hablaban ellos. No me imagino los grandes festines que se podían dar los esclavos de un pueblo tan terrible como el pueblo de Egipto. Pero eso era lo que añoraban los israelitas una vez libres en el desierto. Por eso decía alguien que lo peor que le puede pasar a un esclavo es cogerle amor a sus cadenas. Y eso es lo que le había pasado al pueblo de Israel. Amaban las cadenas y no querían amar al Dios que los liberaba de sus cadenas. Hermanos, sabemos que la historia de los 40 años en el desierto es la historia de la misericordia de Dios y de la rebelión de un pueblo de dura cerviz. Sabemos cuando se rebelaron nuevamente por falta de agua, cuando reclamaron diciendo: solo este maná ve en nuestros ojos, a pesar de que en la mitad del desierto
el Señor los sustentaba y todos los días, menos el día de reposo, les enviaba pan del cielo. Sabemos lo rápido que se olvidaron de Dios e hicieron un ídolo de oro ante la demora de Moisés de regresar del monte. Solo habían pasado 40 días. Y el pueblo se olvidó de su Dios y lo cambió por un ídolo abominable. Sabemos de la murmuración que tuvieron María y el mismo Aarón. Sabemos el engaño de los 10 espías y de la rebelión del pueblo ante el informe mentiroso que dieron ellos. Sabemos también de la rebelión de Coré, etcétera, etcétera. Son muchas las veces que este pueblo, luego de ver el poder de Dios, perdían la fe y se entregaban a la incredulidad o se entregaban a la idolatría. ¿Y qué dijo el juez? El único juez justo, ante tanta desobediencia, les dijo: no entrarán en mi reposo. Eso pasa con los pueblos, cuando no tienen fe, cuando se olvidan de su Salvador, cuando entran en desesperación, y se olvidan del único que les puede dar refrigerio y salvación. El Señor les dirá: no entrarán en mi reposo. Hermanos, ese pueblo de dura cerviz, ante la primera dificultad, se entregaba a la pena y a la rebelión. Se olvidaban del poder de su Dios. Su fe, como la de los falsos creyentes de hoy, era pura emoción. Pero ante cada dificultad, como decíamos, se rebelaban y caían en total incredulidad. Por eso nos dice la Escritura que no es de todos la fe. Sabemos que el Señor prometió que no padecerían las plagas de Egipto, pero nunca prometió ausencia de dificultades, pues sabemos que en ellas el creyente es probado. Cuidado, hermanos, cuidado con la tibieza espiritual. Recordemos que el Señor fue claro en la advertencia a la iglesia de la Odisea y les dijo: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso hace el Señor con los de fe tibia, con los de fácil parecer. Hermanos, ¿quiénes entraron en la tierra prometida? ¿Quiénes entraron? Los que no murmuraron, los que no se rebelaron, los que como Josué y Caleb creyeron en el Señor y en sus promesas, los que nunca desfallecieron, los que confiaron y creyeron plenamente en el poder de Dios. Sabemos que el resto, como decía la palabra del Señor, los 600,000 de a pie, esos 600,000 que ya tenían edad para sacar espada, quedaron tirados en el desierto porque no creyeron a la voz de su Dios. En estos tiempos de problemas de salud por estas gripas fuertes, no pocos impíos ya han comenzado nuevamente de tratar de mermarnos la fe y de poner obstáculos para que nos congreguemos. Al igual que la pandemia, nos han llamado a la prudencia y al cuidado del cuerpo, descuidando el alma. ¿Cómo se les ocurre? Y con esas afecciones de salud, piensen en los niños. ¿Por qué no esperar a que se les pase un poco la enfermedad? Sean prudentes, tengan cuidado. Por unos días no vayan. Por unos días que no vayan a ir no va a pasar nada. ¿O es que van a perder la salvación? Ya han preguntado. Pero si usted dice que fue a las 2 de la mañana al hospital, en pleno aguacero, a esperar horas enteras en medio del frío y lleno de muchos pacientes, muchos virus y diversas enfermedades, ahí sí lo felicitan y le dicen:
vaya las veces que tenga que ir, pero no se arriesgue yendo a la iglesia. Sí. Claro que debemos ser prudentes con la salud. Las enfermedades sabemos que no se pueden descuidar. Debemos recordar que el Señor nos dijo que las hojas del árbol de la vida era para la salud de las naciones. Claro que debemos recurrir a los remedios que nos da el Señor y abrigarnos en el frío. Pero sobre todo, debemos orar mucho, porque nosotros sí sabemos en quién hemos creído. Amén. Sí, hermanos. Debemos recoger el maná y clamar todos los días al Señor por sanidad, pero sobre todo por fe. Sí, hermanos, clamemos cada vez más, para que el Señor nos quite toda incredulidad y nos permita confiar en su protección y en su soberanía. Amén. Cada vez que venga la dificultad, cada vez que venga la adversidad, debemos recordar, hermanos, en quien hemos confiado y que poderoso es el que nos ha llamado. Cuidado, hermanos, con dar espacios a la duda. Cuidado, hermanos, con dar espacio a la incredulidad, incluso al temor. Y peor aún, cuidado con pensar en rebelión en la primera dificultad. Recordemos las palabras del Señor por medio del apóstol Pablo. Vayamos a 1 Corintios 10, 1 al 5. A propósito del desierto, del pueblo de Israel en el desierto, dice el Señor por medio del apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué dice el Señor de los demás? ¿Qué dice el Señor de los demás? Que ni aún sus vestidos se gastaron, que ni aún durante 40 años caminando la suela de sus sandalias se gastó. Pero de los otros quedaron tendidos, postrados en el desierto. Hermanos, sabemos que son muchas las historias que hay en el Antiguo Testamento sobre la falta de fe. O mejor, cuando el pueblo, cayendo en soberbia, en orgullo, en vanidad, incluso en abundancia de pan y ociosidad, se olvidaban del Señor que los rescató de Egipto, de aquel que los introdujo en la tierra prometida y los sustentaba. Una y otra vez, este pueblo de duro cerviz se olvidaba de su Señor y caían en idolatría, en incredulidad. Este pueblo lloró en el desierto a la menor prueba, pero cuando el Señor los prosperó, entonces se olvidaron de su Dios y se fueron a los ídolos. Pero sabemos que cuando el pueblo, lleno de fe, después de cada una de las disciplinas que les daba, cada vez que clamaban al Señor, el Señor estaba con ellos. Pero cuando el pueblo caía en pecado, en especial el de idolatría y todos los demás pecados que vienen con ellas, entonces la mano del Señor estaba sobre ellos y sus juicios caían sobre ellos. Cada vez que fueron derrotados, sometidos, llevados a cautividad, fue porque desobedecían, caían en incredulidad y se apartaban del Dios vivo. Y hoy algunos se atreven a decir: ¿y por qué Dios permite tantas guerras?
¿Y por qué tanta hambre? ¿Y por qué tanta muerte? ¿Por qué tantas inundaciones? Y ahorita que se ha venido moviendo la tierra, comienzan también a temblar de temor y a preguntar por qué Dios lo permite. La respuesta es muy sencilla, porque se han olvidado de Dios, y cuando se olvidan de Dios, vienen los juicios de Dios. Cuidado, hermanos, con esos estados de doble ánimo. Cuidado con toda la raíz de amargura. Cuidado, hermanos, con la duda. Cuidado con apartar los ojos del Salvador en los momentos de prosperidad o en los momentos de escasez. Hermanos, cuando venga la dificultad o la tribulación, en especial por la causa de Cristo, no se olviden de en quién han confiado y clamen con fe, seguros que el Señor aparejará toda la situación, seguros que Dios está a su lado. Y si aparece la incredulidad, si aparece la duda o el temor, clame al Señor con fe. Y como el padre del endemoniado diga: Señor, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo debe ser total, y debemos de estar seguros de que cuando clamamos, el Señor viene con su protección. Vayamos al Salmo 23. Sabemos que estas palabras son únicamente para los creyentes. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Me aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, demos ahora un salto al Nuevo Testamento y veamos nuevamente la incredulidad de un pueblo de dura cerviz. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 11, 20 al 24. Entonces, está hablando del Señor, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, recordemos que todos se jactaban de ser israelitas, de ser circuncidados al 8º día, de ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, de ser seguidores de la ley y de muchas obras más. Las ciudades enteras conocían las promesas sobre el Mesías y habían visto
o conocieron las obras de nuestro Señor Jesucristo. Vieron los milagros de sanación. Vieron la multiplicación de los panes y los peces. Supieron de la resurrección de Lázaro, de la expulsión de demonios. Conocieron de la sabiduría del Señor. Pero luego se negaron a creer en Él. Se quedaron en sus tradiciones de hombres y en sus obras de justicia propia. Se apartaron de la fe verdadera y se negaron a creer en el Mesías. Por eso les dice el Señor, el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cuán terrible es el pecado de incredulidad. Este pueblo siempre vendía su primogenitura por un platado de lentejas. La mayoría de los pecados, hermanos, se cometen contra el hombre y lógicamente contra Dios. Pero la incredulidad y la idolatría son ofensas que hacen directamente contra el Dios Todopoderoso. Por eso siempre vienen sus justos juicios. Vayamos a Lucas 19, 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Nos dice la palabra del Señor. Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los israelitas de la época conocían las Escrituras, conocían del Señor, supieron de las advertencias de los profetas y el total cumplimiento de ellas, pero una vez más se rebelaron contra el único Dios verdadero, y una vez más solo un pequeño remanente fue salvo. El resultado de su incredulidad fue la destrucción total y la expulsión de los judíos de la tierra prometida. Hermanos, caer en incredulidad es lo peor que le puede pasar a una persona. Por eso el Señor les dijo, o nos dice, más les hubiera valido no haber conocido. Vamos a hablar de otros, de algunos que escucharon, creyeron, pero de un momento a otro dudaron, incluso algunos cayeron, pero luego se levantaron y clamaron por perdón al Señor. O también podríamos decir en esta parte, los que vieron, dudaron, pero luego entregaron sus vidas al Salvador. Vayamos a Génesis 12, 10 al 19. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón,
y alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Hermanos, aquel que había oído la voz de Dios, aquel que había aceptado la orden de salir de la ciudad de Ur de los Caldeos, sin saber para dónde iba, aquel que había salido por fe, acababa de caer en pecado. Hermanos, sabemos que no fue la única vez que esta situación le sucedió a Abraham. Muchos años después ocurrió lo mismo con Abimelech, rey de Gerar. Algunos podrán decir que fue tanto el temor de perder la vida que no solo puso a su esposa en riesgo y a aquellos que quisieran tomarla, sino peor aún, no confió en Dios. En la segunda oportunidad, Abraham había visto el brazo del Señor cuando con apenas 318 hombres venció una coalición de 100 reyes para liberar a su sobrino Lot y a los otros pueblos que habían sido llevados cautivos. Había visto el juicio sobre Sodoma y Gomorra y sobre las ciudades circunvecinas, y había recibido también las promesas del Señor, y aún así sintió temor ante el peligro y no recurrió al Dios de su salvación. Si bien no podemos negar que fue un gran pecado, también es necesario ver que en ningún momento murmuró contra Dios ni dio espacio a la rebeldía. Situación igual le sucedió a Isaac con Abimelech. Hermanos, no podemos negar, como estamos diciendo, que a pesar de haber conocido al Señor y visto su poder, en un momento de angustia, algunos se han podido olvidar momentánea y pecaminosamente del Señor. Pero luego, y a diferencia de los israelitas, de los otros israelitas, luego, arrepentidos de corazón, han clamado al Dios Todopoderoso, y el Señor en su misericordia no solo los perdonó, sino que los restauró con gran poder y fueron herramientas del Señor. Desafortunadamente, en este proceso hacia la santidad y la entrega total, algunos han dado espacio a la duda, pero prontamente se toman de la mano de su Salvador y claman por perdón, claman por ayuda y claman por fe. La diferencia entre los dos casos del Antiguo Testamento, los que negaron la fe y los que dudaron en un momento, radica en su corazón. Es decir, juntos temieron, pero unos murmuraron y se rebelaron contra el Señor, y los otros, aunque se dejaron vencer momentáneamente por el temor, nunca renegaron de su Salvador, y posteriormente no solo se arrepintieron, sino que, como se ha dicho, se entregaron totalmente a su Dios, y luego fueron probados, nuevamente fueron probados de tal forma que solo aquel que ama verdaderamente a Dios sobre todas las cosas hubiera podido, como ellos, aprobar las pruebas con éxito. ¿Quién otro hubiera levantado su mano contra su hijo, contra su único hijo, por obediencia a Dios?
Y sabemos que el poder de Dios estuvo en Abraham. Y fue tal que hoy le conocemos como el Padre de la fe. Encontramos otra cosa de duda momentánea. Hermanos, si lo encontramos, el Moisés mismo. Éxodo 3, 9 al 2. Le decía el Señor a Moisés: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Julián, y lo decíamos alguna vez, vaya y dígale a los delincuentes del ELN, de las FARC y de los paramilitares que liberen a los secuestrados. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermanos, veamos la reacción de Moisés. Sí, sabemos que estaba frente a Dios, al Dios Todopoderoso. Pero él preguntó: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés estaba dudando de sí mismo. No estaba dudando del poder de Dios, a quien acababa incluso de conocer. Y aún desconocía los planes del Todopoderoso. Sí, hermanos, sabemos que no fue la única excusa que Moisés dio al Dios Todopoderoso. Vayamos a Éxodo 4:1. Nos dice la palabra del Señor: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Miremos una vez más que el temor de Moisés era la duda de sí mismo. Pero luego de hablar con Dios, prontamente toma a su mujer, a sus hijos y va rumbo a Egipto. Sí, hermanos, sabemos que el corazón del hombre es engañoso. Lo sabemos. Y por eso una vez más, Moisés, dudando de sí mismo, da excusas al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Éxodo 4, 10 al 17. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vas a hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Hermanos, no se puede negar que Moisés tuvo dudas
estando frente al Dios Todopoderoso. Pero las dudas, como se mencionaron, se centraban en sí mismo, porque a pesar de estar frente al Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, su limitada inteligencia no le permitía comprender el poder del Dios Todopoderoso que estaba frente a él. Pero también conocemos lo que sucedió prontamente. El hombre temeroso, de dificultad de habla, y su hermano entra donde Faraón y le dice: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Hermanos, miren la autoridad que comienza a hablarle al hombre más poderoso en la tierra en ese momento. Y poco tiempo después, lleno totalmente de la seguridad del Dios del cielo, le dicen: entonces vinieron, Éxodo 10, 3 al 6, vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: miren, hermanos, cómo va a hablar el hombre temeroso, aquel que aún no conocía a Dios. Pero mire el tono y la claridad de la voz cuando reconoce el poder de su Dios. Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Imagínense, hermanos, esa escena. Un siervo, un pastor, le está hablando al emperador más importante del mundo de la época y le dice: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de la presencia de Faraón. Hermanos, eso es lo que hace el Señor por medio de la fe genuina. Ese es el poder de la fe en las manos de los siervos de Dios. Pero además, volvió a ir a la presencia de Faraón. Volvió a ir. Dice la palabra del Señor en Éxodo 11, 4 al 8. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: ve tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Hermanos, cuánta seguridad en su libertador tendría Moisés
para hablar con tanta contundencia y además dar sentencia de muerte a los primogénitos de Egipto frente a Faraón? ¡Cuánta seguridad en el Dios creador! Hermanos, como hemos dicho, el hombre en un inicio temeroso frente a sus capacidades, con la compañía y el poder de Dios, termina guiando un pueblo numerosísimo y desobediente a través del desierto por 40 años. Y todos sabemos que no estamos hablando de 10.000 ni 20.000 personas. Las cifras han calculado que podían llegar a ser hasta 3,5 millones de personas. Y cada vez que había una dificultad, contrariamente al pueblo de dura cerviz, Moisés clamaba al Señor con tal fe que el Dios Todopoderoso venía en su auxilio. Clamaba con tal fe, con tal certeza, que sabía que algo maravilloso iba a suceder. No podemos negarse, hermanos, que en un principio, cuando no se conoce plenamente el poder de Dios, algunos hombres escogidos pueden mostrar debilidad, pero luego han sido ejemplo de entrega y de confianza total en el Dios Todopoderoso. Hermanos, aún quienes comparten con Dios, con ese Dios, o mejor, quienes compartieron con Dios, con ese Dios hecho hombre en Jesucristo, algunos de ellos alcanzaron a mostrar al principio gran temor en momentos de dificultad, porque aún no dimensionaban quién estaba con ellos. Hermano, vayamos a Mateo 8:23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Sí, hermanos, los apóstoles estaban andando con el Señor, pero aún no comprendían quién era el que estaba con ellos. Hermanos, a pesar de andar con el Señor y a pesar de ver sus portentosas obras, sus discípulos no dimensionaban quién estaba con ellos, y por eso habían sentido temor. Incluso algunos de ellos habían recibido dones del Espíritu Santo, pero en momentos de alguna dificultad también apareció la falta de fe. Mateo 17, 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué podríamos decir, hermanos, frente a la negación de Pedro en un momento de angustia? O frente a las afirmaciones de Tomás cuando le dieron la noticia de la resurrección. Sí, hermanos, desafortunadamente, cuando aún no se conoce a Dios, cuando desconocemos su poder, se pueden presentar dudas y faltas de fe. Pero cuando le conocemos, cuando el Señor por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, nos toca, cuando nos da un nuevo nacimiento y nos hace nuevas criaturas, nos da esa fe inquebrantable que nos lleva incluso a hacer lo imposible. Pues vamos a preguntar, mire cada uno su vida. Mírenla. Hace 20 años hubieran imaginado estar acá. Y algunos en sano juicio. Y algunos otros sin pleito. Y algunos nos preguntamos. No nos imaginamos que podíamos estar con vida. Pero el Señor ha hecho una obra portentosa en nosotros. Hermanos, sabemos de las posteriores obras de los apóstoles cuando conocieron totalmente al Señor. También sabemos cómo afrontaron tribulaciones y persecuciones. Incluso sabemos cómo entregaron sus vidas por la causa de Cristo y cómo murieron llenos de regocijo con la palabra de salvación en sus bocas y en sus corazones. Sabemos que murieron tranquilos, con la total esperanza que algo mejor les esperaba en el cielo. Hermanos, así es la fe de quienes conocen plenamente a Dios. No temen en entregar sus vidas. Y cuando les toca hacerlo, lo hacen en la paz del Señor. Vamos a ir a un capítulo que nos hace una descripción casi perfecta de lo que es la fe. Vayamos todos a Hebreos 11. Hebreos 11. Gaby. Hebreos 11. Nos dice la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel, ofreciendo a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con terror preparó el arca en que su casa se salvase.
y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber para dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ha sido un día muy duro, ha sido muy difícil podernos concentrar, pero bueno, el Señor lo hace todo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe traspasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté,
de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oh hermanos, cuántas cosas portentosas hace el hombre de fe en su Salvador, en su Redentor, en la fe en el único y verdadero Dios. Hermanos, ahora hablemos de nuestra fe. Como nos dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no nos podemos acercar a Él. Sin verdadera fe en Jesucristo no podremos ser justificados ni santificados. Y aún menos aún soportar todo lo que muchos han soportado por su causa. Por eso, cuando hablamos de fe, hablamos de fe en Cristo, en su palabra, en su poder para perdonar y para salvar, en la fe que sustenta y nos permite soportar las más duras pero maravillosas pruebas. Pero hermanos, debemos insistir que la fe que nos habla la Escritura no es cualquier fe, porque la misma Escritura nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Sí, los demonios también tienen fe, tiemblan ante la presencia de Dios, pero es la fe del miedo a la justicia del Dios Todopoderoso. No es la fe salvífica, aquella que nos hace inclinarnos ante el Salvador, sino ellos tienen la fe que condena. Esa es la fe de los demonios. Pero también podemos decir, como lo hemos afirmado en varias oportunidades, que hay una fe peor que esta. Peor que la fe de los demonios. La fe de los falsos creyentes. Así como lo hemos dicho en varias oportunidades, la fe de los falsos creyentes es peor que la fe de los demonios, porque dicen que creen y ni siquiera tiemblan de respeto y temor ante el Señor. Dicen que creen en Cristo, pero no tienen el más mínimo temor ante su presencia y viven entregados al pecado y a la inmundicia. Dicen que creen en el Salvador, pero aman el mundo y las cosas que están en él. Sí, hermanos, esa fe es peor que la de los demonios, porque ni siquiera tiemblan de temor ante el Dios Todopoderoso. La fe de la Escritura, la que nos ha dado el Señor, tampoco es la fe de los moralistas, ni de los leguleyos, entre comillas, que quieren cumplir la ley por la ley misma, pero no se entregan al Señor que hizo la ley, al único con cuyo favor podemos caminar hacia la santidad
apartados de la esclavitud del pecado. Amigos, como Pedro, creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Este es el fundamento de nuestra fe. Hermanos, es necesario que una y otra vez hablemos con claridad de la Escritura, o mejor desde la Escritura, para que decirles a todos en dónde está nuestra fe. Nuestra fe está en nuestro Dios y Salvador. Dice la palabra del Señor en Juan 3, 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, en muchas prédicas hemos hablado de las obras que hizo el Señor durante su magisterio. Hemos recordado cuando le decía a algunos: vete y no peques más. Y a todos les decía: tu fe te ha salvado. Pero es necesario recordar una y otra vez los fundamentos de esta fe. Debemos recordar al mundo entero que solo hay un nombre, que es sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos: Jesucristo. Que solo uno tiene poder para salvar. Nos dice la palabra del Señor en Juan 11, 25, 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a salvar al mundo. Sí, amigos, y los no tan amigos, a los idólatras de todas las religiones, es necesario recordarles que solo hay un Dios y solo hay un Salvador, que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Aquel quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay que recordar una y otra vez al mundo que las tradiciones y los inventos de los hombres no salvan. Que ni vírgenes, ni santos, ni Mahoma, ni Alá, ni Buda, ni ningún otro invento de los hombres salva, porque no son Dios. A los falsos creyentes también es necesario recordarles que la fe en Jesucristo es para salvación, que su sacrificio en la cruz fue para perdón de pecados, que su sangre nos limpia de todo pecado, que su muerte es para justificación y santificación, y su resurrección para darnos vida eterna. La Escritura nos recuerda que por nuestro pecado nos habíamos vuelto enemigos de Dios, y su santa ira estaba sobre nosotros, pero fuimos reconciliados con el Padre por medio del sacrificio del Hijo. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Hermanos y amigos, recordemos que la fe, como todas las cosas maravillosas de la salvación, vienen de Dios. Él es quien nos escoge, nos llama, nos limpia, nos justifica y nos santifica. Y una vez reconciliados por medio de su Hijo, nos hace hijos suyos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, ¿quiere la verdadera fe? Busque al Señor. Humíllese ante Él, porque el Señor nos dice que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Amigo, vaya a Cristo en fe y arrepentimiento, porque solo en Él hay palabras de vida eterna. Amén. Y recuerde que a Cristo vas por medio de su palabra. Pues la Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al Señor solo se le puede conocer por medio de su palabra, entregándole la vida y estableciendo una relación personal con Él. Sí, amigos, nuestra fe, nuestra esperanza está en aquel que dio hasta la última gota de su sangre para redimirnos de pecados y librarnos de la condenación eterna. Hermanos y amigos, creemos plenamente que el Señor entregó su vida para darnos vida eterna a nosotros, que se entregó el justo por los injustos. Amigos, creemos plenamente que las promesas dadas desde el inicio de los tiempos se cumplieron en Jesucristo y a nosotros nos fueron reveladas estas cosas. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero también estamos convencidos que una vez el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, una vez que el Señor nos ha hecho sus hijos, es Él quien nos sustenta y guía nuestras vidas. Tenemos total certeza que si con el favor de Dios somos hacedores de su palabra y no solo oidores, el Señor está con nosotros en todo lo que hacemos y nos acompaña en todo momento, tanto en los de bendición como en los de tribulación, tanto en la salud como en la enfermedad. Y es el mismo que nos ayuda a poner nuestros ojos en la Jerusalén celestial, y de la misma forma nos hace adoradores en toda situación. Sí, estamos convencidos que el Señor nunca nos desampara y por eso lo adoramos en toda circunstancia. Por eso decimos como Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermanos, andemos seguros en Cristo, alejados de todas las preocupaciones terrenales, sabiendo que si andamos con Él, que si andamos en Él en la luz, haciendo todo conforme a su palabra, siendo también diligentes en todo, el Señor cuidará de nosotros. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, 25, 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, verdaderamente, hermanos, preguntemos, ¿su fe está en Cristo? Hermanos, nos hemos negado a sí mismos, hemos tomado nuestra cruz para seguir al Señor. ¿Verdad creemos que Jesús es Dios? ¿Le hemos entregado verdaderamente nuestra vida? Y podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En verdad, hermanos, lo tenemos todo por basura, por amor a quien nos salvó. Hermanos, en los momentos de angustia y dificultad, vamos al Señor en fe y en oración, o damos espacio a la duda y a la desesperación. Hermanos, nos hemos sujetado verdaderamente a la soberanía de Dios en nuestras vidas, y en los momentos de pérdida hemos dicho como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, recuerden las palabras del Señor a Josué, y como toda la palabra, pongámosla con su favor en nuestra mente y en nuestro corazón. Le dijo el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, te clamamos, aumentanos, Señor, la medida de fe que nos has dado. Danos, Señor, esa fe que levanta muertos, esa fe, Señor, que mueve montañas, Señor. Padre, ten misericordia de tus siervos, Señor. No permitas nunca, Señor, que caigamos en duda, Señor, ni en rebelión. Padre, susténtanos, Señor, y sálvanos, Señor, por medio de tu glorioso Hijo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.